Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Ingeniero Rosero, bienvenido. Las situaciones que se han dado en Ecuador con respecto a las graves denuncias de tráfico de influencias en niveles altos del gobierno. La campaña electoral, que se encuentra en su recta final, distraen a los ecuatorianos de temas como el denunciado por la Cámara que usted preside, la compleja situación en la que estarían los distribuidores de derivados de petróleo en Ecuador. Y esto se complica aún más, hay temas muy delicados que tocan de cerca a la situación de los distribuidores de petróleo, lo que está pasando en Petroecuador, que es una de las empresas cuestionadas de lo que se conoce de Petroecuador en el marco de este gran escándalo que está tratando de aclarar el gobierno de Guillermo Lasso. Es que Hugo Aguiar, el gerente de Petroecuador, había presentado ya su renuncia de acuerdo a investigaciones que han trascendido. Luque, Aguiar, el exministro de Obras Públicas Marcelo Cabrera habrían votado a favor de contratos y decisiones que se tomaron en Flopec para traspasar su control a una empresa peruana, generando millonarias pérdidas para Flopec. Una arista de tantos problemas que está enfrentando el gobierno, pero quisiéramos conocer cómo marcha la situación con Petroecuador y cómo influye esto dentro de la delicada situación por la que están atravesando ustedes de acuerdo a sus propias denuncias. Muy buenos días, Gustavo, y por su intermedio a toda su distinguida audiencia un saludo. Si bien mencionó usted al inicio, hubo una manifestación el 13 de enero en Manabí, la cual fue un éxito. Mucho respaldo a nivel nacional. Esta iniciativa fue realizada por la Asociación de Distribuidores de Manabí, ASODINMA, y tuvo todo el respaldo de la Cámara Nacional de Distribuidores. Estuvo representado todo el país. En realidad, en un año calendario, hemos tenido 3 eventos importantes. Tuvimos un plantón frente al Palacio de Carondelet en abril del año anterior, y eso motivó a que nos atienda por fin un ministro de Energía, en junio del año anterior, y al ver nuestros números, pues nos dio la razón y nos pidió 90 días. Ya saltamos el grave escollo de estar dependiendo de los mandos medios que, principalmente en el Ministerio de Finanzas, tienen información sesgada, información errada, como les demostramos en su momento. Se comprometieron a corregir, pero no lo han hecho y pasaron la vergüenza frente al ministro Pablo Arosemena cuando demostramos sus errores. Finalmente tuvimos otro plantón en septiembre. Esta vez pedimos que nos atiendan el ministro de Finanzas y el ministro de Energía, y así fue. Nos atendieron y nos pidieron 30 días más para analizar nuestra situación y darnos una solución. Tampoco sucedió nada. Luego hicimos un plantón, una asamblea. Hicimos una asamblea nacional en noviembre, y justamente ese día tuvo la amabilidad de recibirnos el nuevo ministro de Energía, el doctor Fernando Santos. Vio nuestros números, nos felicitó por la claridad, ¿no? y por la forma técnica de demostrar nuestra situación, y nos dijo que si de él dependería, inmediatamente tomaría acción para atender a nuestros pedidos. Y se comprometió a hablar con el presidente de la República y con el ministro Pablo Arosemena para darnos una solución. Lamentablemente no sucedió nada y tuvimos que hacer esta acción en Manabí. Y realmente tampoco ha pasado nada. Nuestros pedidos son muy claros. Pedimos 3 cosas. Pedimos la restitución de 5 centavos que ya se nos otorgó en octubre del 2019, pero nos duró 10 días por el paro indígena. Pedimos que se nos ayude con el transporte, porque no es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, que venderlo en Loja, Manabí, El Oriente o Ibarra, donde termina costando 3, 5, 7 centavos el galón, y al año eso representa 50, 70 mil dólares al año, que destruyen toda utilidad para un distribuidor. Y también hay un tercer tema que se divide en 2 partes respecto al IVA. El primero es atingente al IVA, equivalente al IVA presuntivo, que cambió de nombre, una retención que nos hacen el momento que compramos combustible. Nosotros pagamos IVA como cualquier producto normal, pero nos retienen un IVA de lo que todavía no vendemos.
Esta retención, nosotros habíamos pedido que se aplique una disminución del 50% de estos coeficientes, ¿no? Ya que obviamente nos están reteniendo el IVA de lo que todavía no vendemos, afecta a nuestra liquidez. Y el gobierno tomó una acción. Justamente el día lunes de esta semana, ya por fin se emitió esta resolución, lo reconocemos, que en algo ayuda a la liquidez, pero en absoluto a la rentabilidad. Resolución con respecto al IVA, ¿ya no le retendrán? Nos bajaron el porcentaje de retención de IVA en los 3 productos que antes tenían un coeficiente de 13, 5.85 Ahora, y 4%. Ingeniero Rosero, algo que les hemos escuchado a ustedes con frecuencia es que el margen de utilidad de las estaciones de servicio se mantiene congelado desde hace 20 años. Posiblemente esto engloba parte de los 3 problemas que usted ha señalado ya, pero explíquenos cómo es esto del margen de utilidad, cómo se calcula y por qué estaría congelado. ¿Y está congelado en una cantidad absoluta o en una cantidad porcentual? Muchas gracias por su pregunta, Gustavo. Efectivamente, a eso iba. Nosotros hacemos estos 3 pedidos, ¿por qué? La primera razón es lo que usted acaba de mencionar. Tenemos congelado el margen en centavos desde hace 20 años por una absurda decisión que se tomó en ese momento. Nos bajaron 5 puntos porcentuales a nuestro margen de distribución y se congela en centavos. Esto quiere decir que independientemente del precio de venta que tenga el combustible, nosotros seguimos ganando los mismos centavos. Mientras más sube el precio del combustible, más perdemos, porque necesitamos más capital de trabajo y tenemos que financiarnos. En estos 20 años hemos tenido un 62.9% de inflación acumulada, en estos 20 años, ¿no? 62.9% de inflación acumulada, un incremento de sueldos del 350%, que va desde $129 en el 2003 a $450 el día de hoy, uno de nuestros principales componentes. Entonces, no se necesita realmente ser experto en finanzas o en economía para entender que el problema está en el ingreso. Porcentualmente hablando, si bien antes en el 2003 ganábamos como 15.3% después de que nos bajaron el margen, por ejemplo en la extra, hoy estamos en el orden del 6%. 6% a compartir con la comercializadora y con el transportista. Es un porcentaje ridículo, ¿no? Y a eso usted le aplica todos los costos. Por esa razón, las estaciones, el 48.8% de estaciones de servicio, y sobre todo las del sector rural, o que están lejos de los centros de distribución, aún en ciudades, como Ibarra, por ejemplo, ¿no? O Tulcán, están lejos de un centro de distribución, no son rurales, están en las ciudades, pero están lejos de los centros de distribución. Entonces, el 48.8 están trabajando el punto de equilibrio hacia abajo. Estamos hablando de más de 600 estaciones de servicio. Ante la indolencia del gobierno, ¿no? Tiene usted ahora la primicia, nosotros hoy estamos haciendo una rueda de prensa en la que estamos anunciando un nuevo plantón para el 9 de febrero frente al Palacio de Carondelet. Esta situación realmente no se entiende. Parece que hubiera algún tipo de animadversión contra los distribuidores. Estamos trabajando, realmente estamos siendo explotados porque vendemos un producto estatal. Y hacen caso omiso a nuestros pedidos. Hemos demostrado nuestra situación al punto de entregar desagregado balances nuestros con respaldos, con facturas. Más o menos el punto de equilibrio, esto está entre 120,000 galones al mes, que es una cantidad alta. Vender 120,000 galones en cualquier parte del mundo es alto para cualquier estación de servicio en el mundo. Y esas estaciones de 120,000 galones de nuestro país están trabajando a pérdida. Algo que quisiéramos también aclarar, ingeniero Rosero, ¿cuál es la posición de ustedes como distribuidores de petróleo y qué observaciones personales tiene usted con respecto a las comercializadoras internacionales?
No recuerdo claramente, pero me parece que estas incursionaron en Ecuador en el marco del gobierno de Sixto Durán, si no me equivoco, y allí se ofreció una serie de mejoras en las estaciones de distribución y efectivamente se las hicieron, pero estas se han ido diluyendo. Aquí, en este medio de comunicación, he recibido llamadas de más de un distribuidor de derivados de petróleo en Cuenca que se quejan, dicen que estas comercializadoras internacionales que dan una especie de concesión a los afiliados ganan mucho más que los operadores de estaciones, según lo que nos dicen, sin hacer nada, o diríamos que haciendo poco. El deterioro de las estaciones de servicio, que en parte debe ser por la mala situación por la que atraviesan, como usted señala, pero también por que se ha ido disminuyendo los estándares de calidad en el servicio, es evidente. Basta juzgar la calidad, lo decimos con todo el respeto, pero es algo muy visible en un hogar, en un restaurante o en cualquier parte, la calidad de los servicios higiénicos en los centros de servicios, que con excepciones están con muy mala calidad y son parte importante de la atención al público. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que juegan estas comercializadoras internacionales actualmente en Ecuador? ¿Qué beneficios traen para el consumidor? Bueno, son varios puntos lo que usted menciona. Cada comercializadora, internacional o nacional, porque hay varias, ¿no?, alrededor de 14, tienen un esquema de compartición del margen que va en un rango del 15-85 al 90-10, quizás un poco más. 90% ¿A qué se refiere con esas cifras? A eso voy. 90% del margen va para el distribuidor y 10% para la comercializadora. Entonces saque usted sus propias conclusiones, ¿no? En otros casos es 85-15, yo diría el promedio, menos de eso no. Entonces no es correcto decir que del margen se lleva una mayor cantidad de la comercializadora, no es así. El 85% se lleva el distribuidor y el 15% del margen se lleva la comercializadora. Ahora, obviamente que la rentabilidad que tienen las comercializadoras es muy alta porque no tienen el costo de la infraestructura que tenemos los distribuidores. ¿Sí? Eso es evidente. Pero también sí hay que reconocer que ha cambiado bastante la forma, los servicios, la imagen de las estaciones de servicio antes de que vengan las comercializadoras. Antes realmente los baños sí eran un desastre. Hoy no es tanto así. Tenemos un control, tenemos un doble control. Primero, cada comercializadora tiene un supervisor zonal que está revisando absolutamente todas las partes técnicas de la estación de servicio, los baños, etcétera. Y también tenemos las ARC, que revisan mensualmente todo, incluyendo los baños. Y no solamente eso, tenemos al Ministerio de Turismo, que hacen una revisión de baños, particularmente los baños, y estamos sujetos a multas muy altas. ¿A quién debería presentar o a qué entidad deberían presentar los consumidores quejas si es que amerita? Por supuesto, pueden hacer un reclamo al Ministerio de Turismo o a las ARC, ¿no? Pero tome en cuenta, estimado Gustavo, que la mayoría de estaciones de servicio han reducido su personal. Una estación estándar de 120,000 galones, como lo que estamos mencionando, necesita 9 despachadores para atender, dar un buen servicio, porque normalmente se tiene 3 islas, uno a cada isla, ¿no? Y para que puedan rotar, porque trabajamos 24 horas. Hoy la mayoría están con 7, incluso en las grandes ciudades. Entonces no se dan abasto y ponen a un despachador a que atienda 2 islas corriendo, porque ya no pueden más. Los despachadores también ayudan con la limpieza de baños.
La mayoría, la gran mayoría sí tienen un control de eso, pero ya no pueden contratar a una persona adicional porque no les da el dinero, no les da el flujo. Eso es algo que no entiende el gobierno. Adicionalmente, se ha mencionado, no hemos podido renovar nuestros equipos. No es que ya no funcionen. Hemos tenido, como hace en Cuba, ¿no?, que arreglar los carros viejos. En Cuba usted puede ver que circulan carros verdaderamente clásicos, años 50, 60, y están movilizándose porque han tenido que buscarse la manera que funcione. A nosotros nos pasa algo parecido. No hemos podido renovar los dispensadores porque no podemos hacerlo, ¿no? Y la rentabilidad que tenemos es absurda. Yo le estaba mencionando justamente el tema del margen. Por ejemplo, en la Extra nosotros tenemos un margen de 16 centavos por galón, el cual está congelado, ¿no?, a compartir con la comercializadora y con el transportista. Pero miremos al lado, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia ese galón le representa al distribuidor de 33 a 35 centavos, más del doble de lo que tenemos en Ecuador, con un sueldo básico de $240, Bien. Casi la mitad de sueldo básico. Ingeniero Rosero, En Perú, no quisiéramos dejar de tocar también qué es lo que está sucediendo en Petroecuador, ahora en acefalía y bajo la lupa también contratos que se han hecho en esta empresa por esta situación de tráfico de influencias que se investiga. ¿Cómo afecta esto la relación con ustedes, los distribuidores de combustibles? bueno, no es una afectación directa, pero eso sí revela, ¿no?, en una parte la indolencia del gobierno. No les interesa nuestra situación. La definición final para solucionar nuestros problemas no está en Petroecuador. La definición final está en el ministro de Finanzas, en el presidente de la República. Son las dos personas que pueden tomar la decisión para solucionar nuestro problema. En Petroecuador realmente hemos visto que no nos consideran para tomar decisiones importantes, que ahí sí es atingente a nosotros, como por ejemplo cuando se lanzó la ECO 89. Nunca nos preguntaron, nos consultaron. Cuando nosotros nos enteramos ya estaba el proyecto en marcha y anticipamos que iba a ser un fracaso. No nos creyeron. ¿Y qué pasó? Es un fracaso. De las cerca de 80 estaciones de servicio que al inicio compraron ese producto, hoy son menos de 30 porque no hay aceptación en el consumidor. Nosotros les mencionamos que ese producto, como estaba conceptualizado, no iba a tener éxito y adicionalmente para nosotros representaba una inversión de 25 a 30 mil dólares para tener un cuarto dispensador, un cuarto tanque estacionario y toda la tubería, porque todas las estaciones, el 90% de estaciones, estamos preparados para tener 3 productos, Gustavo: diésel, extra o eco y super. Un cuarto producto iba a representar una inversión de cerca de 30 mil dólares que no la íbamos a devengar en 20 años. ¿Y este proyecto, este cuarto producto ha sido ya descartado? Sí, prácticamente está descartado, son pocas estaciones y además tenían que resolver un grave problema, Gustavo. ¿Cómo traen ese producto a la sierra? ¿Con otro poliducto? ¿Con tanqueros? Entonces, por no ser partícipes. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado, ingeniero Rosero. Quisiera dejarle en una última intervención especificando nuevamente cuándo será esta nueva manifestación de protesta de CAMDEPE ante el gobierno y cuál el pliego de peticiones concreto. Muchas gracias, Gustavo. Nuestras peticiones no han cambiado. El plantón va a ser el 9 de febrero frente al Palacio de Carondelet y estamos anunciando también que nosotros pedimos una reunión definitoria por parte del ministro de Finanzas y el ministro de Energía, que ha respaldado absolutamente todos nuestros pedidos. También estamos anunciando que vamos a iniciar acciones legales para que se nos reconozca retroactivamente los 5 centavos que ya se nos otorgó en el 2019, después de 1 año y medio de análisis de los mismos funcionarios técnicos del Ministerio de Finanzas. ¿Cuánto significaría globalmente estos 5 centavos? Es solamente el 6%
de lo que ya recibe el gobierno actualmente. 1.755 millones de dólares recibe al año el gobierno por el incremento de precios de los combustibles que no ha querido compartir. Lo que nosotros pedimos, los 5 centavos, representan 106 millones. Solamente el 6% de lo que ya recibe el gobierno. Tienen los fondos. Adicionalmente, Gustavo, por el IVA incremental de ese nuevo precio, el gobierno recibe a la vena. Ahí ya no es ahorro en subsidio. Es un ingreso adicional de IVA de 212 millones de dólares al año. Tienen los fondos, pero no quieren compartir. Le agradecemos mucho por habernos atendido, ingeniero Rosero. Con mucho gusto, un buen día. El ingeniero Ivo Rosero es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Son las 8:36.